Buenas noches, grupo. Hoy vamos a ver el Kamet Hatuf y las reglas que lo rigen. Bien, para que más o menos vayamos recordando. Kamet Hatuf era una O plena, siempre en todos los casos, y se dibuja exactamente como el Kamet Gadol. Ahora bien, para que sea Kamet Hatuf, tiene que seguir cierto patrón, ¿no? Y en la primera regla lo que vamos a observar, vamos directamente, para que lo veamos, lo que vamos a observar es una regla en la escritura, ojo, no es una regla propia del Kamet Hatuf. Esta primera regla que tenemos acá nos indica que estas tres palabras, siempre, pero siempre que las encontremos, se van a fonetizar como ko, como yo. O sea, tenemos la primera es kol, la segunda es korashim y la última, la de abajito, es shorashim. Nunca es kal, nunca es karashim ni sharashim. Esta es la única excepción. Estas tres letras son la única excepción en toda la escritura, sea del Tanaj o de cualquier otro escrito no bíblico, en donde siempre se va a fonetizar como O. Anoten, observen bien, tomen fotocapturas si no tienen tiempo para para escribir, perdón, y pasemos a la siguiente regla. La regla número 2. Esta regla número 2, observemos bien en detalle, nos dice que el Kamet Hatuf siempre precede a un Kamet, a un Hatef Kamet. Entonces, si el Kamet Hatuf es la vocal, el puntito vocálico en rojo, el Hatef Kamet es el que podemos observar en verde. En la primera palabra, lo que leemos es so, joraim, so, joraim. Bien, recordemos que el Hatef Kametz también es una O, pero en este caso es breve. Así que, si tenemos un Hatef Kametz y antes de este hay un Kametz, ese Kametz será un Kametz Hatuf, o sea, una O. En la palabra de abajito podemos observar el mismo patrón, que dice polo, polo. Eh, bien, esa sería la regla. Anoten lo que ven arriba, ¿no? Es Kamet Hatuf siempre que preceda al Hatef Kamet. Bien, vayamos a la regla número 3. Vamos a observar en el siguiente ejemplo lo siguiente. Tomen nota y observen bien lo que tenemos en mayúsculas. En sílabas cerradas, inacentuadas. ¿Qué significa esto? Que carecen de acento, o sea que no tienen ningún signito que indique un acento. ¿Qué ocurrirá? En sílabas cerradas, inacentuadas, será plena, o sea, será una vocal plena, y se pronunciará como O. ¿Qué cosa? El Kametz. Entonces, si nosotros observamos un Kametz en una sílaba que no ha sido acentuada, y esa sílaba es cerrada, ya no es una A, sino una O, como en la palabra col. Recuerden que una sílaba abierta y una sílaba cerrada, en este caso una sílaba abierta era consonante vocal. Una sílaba cerrada, consonante vocal consonante. Bien, ¿qué ocurre acá? Tenemos que prestar mucha atención. No hay ningún acento en estas palabras. Eso significa que ambas se van a pronunciar como O al principio. Entonces tenemos col y tenemos ma. Ma. Observemos que son ambas, son sílabas, se encuentran en sílabas cerradas inacentuadas. Tomen fotocaptura y anoten. Recuerden, inacentuadas. Si alguna de estas estuviese acentuada, sería K, o sea, Kal y Hakma. Bien, pasemos a la última regla y presten mucha atención.
En este caso, veamos la cuarta regla. ¿Qué nos dice la cuarta regla? El kamet es hatuf cuando le sigue un sheva quiescente, o silente en este caso como lo hemos puesto. A la parte superior derecha, ¿qué encontramos? En rojo, un kamet. ¿Cómo sabemos que es hatuf? Porque sigue la regla. La regla nos dice que la siguiente vocal va a ser un sheva, pero en este caso quiescente, o sea, es un relleno. Lo que significa que es mudo, no se pronuncia, está nomás de relleno. Entonces, como hemos visto en el punto anterior sobre la sílaba abierta y cerrada, inacentuada, ¿qué podemos observar? Tenemos una het, es una consonante. Tenemos un kamet, es una vocal. Y nuevamente tenemos una consonante que sería la hresh. Ese shevan no cuenta porque es mudo. Entonces tenemos una sílaba cerrada, inacentuada. Ahí dice jorba, jorba. Por lo tanto, la regla nos dice que si la que le sigue es un sheva, se pronuncia como punto. Es un eh, kamet hatuf. Veamos el siguiente. En la parte superior izquierda. ¿Qué tenemos? Nuevamente el mismo patrón. Ahí dice to, o sea, tenemos toj, nitz, toj, nitz. La sílaba en la que se encuentra el kamet es cerrada, inacentuada y sucedida por un sheva debajo de la segunda consonante. Por lo tanto, se fonetiza como to. Veamos el tercer ejemplo, en la parte inferior derecha. ¿Qué podemos apreciar acá? Nuevamente, consonante het, vocal kamet o punto vocálico, consonante fe, sheva quiescente. Por lo tanto, ahí no es haf, sino hof, shi. ¿Dónde tenemos la sílaba acentuada? En shi. ¿Y dónde está inacentuada? En hof. Entonces seguimos la regla número 3, ¿no? Y como nos indica esta regla número 4, una sílaba cerrada, inacentuada. ¿Debido a qué? Nos indica acá el sheva. Y pasemos al último ejemplo, que sigue el mismo patrón. ¿Qué tenemos acá? Nuevamente, het, consonante, kamet, vocal, haf, consonante, sheva quiescente, o sea, sheva mudo. Por lo tanto, se vocaliza como O y no como A. Ahí diría haf, perdón, haj, haj, ma, haj, ma. Por lo tanto, la sílaba acentuada recae sobre ma y no sobre jo. De ser así, no diría jo, diría ja. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Como leíamos en el círculo, en el centro de esta pantalla. Es Kamel Hatuf cuando le sigue un Sheva silente. Y como decía la regla anterior, donde hay una sílaba cerrada inacentuada, se pronuncia como O. Bueno, gente, espero que esto haya sido claro, lo del Kamet Hatuf. Así que tengan una linda noche todos. Saludos.